Hola chicos, seguimos con el tema de números complejos y hoy vamos a ver cómo se representan la forma polar, que es otra forma de expresar un número complejo, y cómo pasar de forma binómica a polar y al revés. Venga, comenzamos. Comenzamos viendo la representación de los números complejos. Los números reales se representaban en la recta real. Bueno, pues los números complejos se van a representar en el plano complejo. Tenemos dos ejes, el eje horizontal, que es el eje real, y el eje vertical, que es el eje imaginario. Los dos ejes son perpendiculares y se cortan en este punto, que es el origen de coordenadas. En ambos tendremos que marcar unidades iguales, pues esto es la unidad, 1, 2, 3, hacia la izquierda, -1, -2, -3. Y en el eje imaginario, pues igual, 1, 2, 3 y hacia abajo, -1, -2, -3. ¿Vale? Si yo tengo un número complejo, por ejemplo, 1 más 2i, la parte real de z, ¿cuál era? 1. La parte imaginaria de z es 2. Bueno, pues a cada número complejo z más bi se le va a asociar un punto P de coordenadas a B, que es su afijo. En este caso, el punto P sería el 1, 2. Que si representamos el punto, pues tenemos 1, 2, sería este de aquí. Este sería el punto P. Y el número complejo z se va a representar mediante este vector, que es el que parte del origen de coordenadas y que llega a P. Este sería el número complejo z. Para que os quede más claro, vamos a representar estos números complejos que aparecen aquí. El primero, z sub 1 igual a 2 más 3i. Primero dibujamos el punto, que era el afijo, ¿vale? Bueno, pues aquí sería el 2, 3. 2, 3 sería este. Y ahora dibujamos el vector que parte del origen de coordenadas y que llega a este punto. Bueno, pues este es z sub 1. Hacemos lo mismo ahora con z sub 2. Dibujamos primero -4, 1. Sería este punto. Y ahora este vector sería el que representa a z sub 2. Z sub 3 sería -3, -2. Pues -3, -2 es este. Dibujamos ahora el vector y este sería z sub 3. ¿Veis cómo es fácil? Y por último, z sub 4. Primero el punto 1, -3. Sería este de aquí. Y ahora dibujamos el vector del origen de coordenadas al punto P. Así que ya tenemos representados los 4 números complejos. Vamos a ver para terminar dos casos especiales. Z sub 5 igual a 2, ¿qué es? Es un número real. Entonces, fijaros, si yo lo represento, primero tendría que representar el punto 2, 0, porque la parte imaginaria es 0. Bueno, pues Z sub 5 sería este. Queda sobre el eje real. Bueno, pues todos los números reales, cuando lo represente, van a estar sobre el eje real. Z sub 6 es un número que es imaginario puro. Entonces tengo que representar primero 0 menos 2, porque la parte real es 0. Y el vector asociado a z sub 6 sería este. Bueno, pues todos los números imaginarios puros van a quedar sobre el eje imaginario. Vamos a ver ahora los números complejos en forma polar, pero primero tenemos que definir dos nuevos conceptos. Si yo tengo z igual a más bi, este número complejo, bueno, pues módulo de z es lo que mide el vector OP, ¿vale? Que era su representación, y se indica con z entre dos barras, lo indica módulo de z. Y el argumento de z, se escribe arg z, es el ángulo que forma el vector OP con el semieje real positivo. Por ejemplo, aquí esto sería lo que mide, ¿vale? Y el ángulo es este sería alfa, que es lo que se llamaría argumento, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que compararlo con el semieje real positivo, es decir, con esta parte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la forma polar?
Bueno, pues yo puedo expresar un número z como R alfa, donde R es lo que mide el módulo y alfa es lo que mide el argumento. Dos números complejos expresados en forma polar son iguales si sus módulos coinciden, eso está claro, o sea que midan lo mismo, y si sus argumentos o son iguales o se diferencian en un múltiplo de 360 grados. Por ejemplo, fijaros, estos dos van a ser iguales. Z1 sería este que está aquí representado y el ángulo que forma el argumento es 45. Pero es que 405 es igual a 360 más 45. Entonces al final este argumento y el otro digamos que son equivalentes. ¿Vale? O sea que tienen que tener mismo módulo y que el ángulo se diferencie en un múltiplo de 360. Vamos a ver ahora cómo pasar de forma binómica a forma polar. Si nos da un número en forma binómica z igual a más bi, bueno, pues lo que tenemos que calcular es cuánto vale el módulo y cuánto vale el argumento. Aquí tenemos las fórmulas. El módulo de z va a ser igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado y el argumento va a ser igual al cotangente de b partido a. Fijaros por qué son estas fórmulas. Si yo tengo el número complejo 2 más 2i, que está representado aquí, y dibujo este triángulo rectángulo, coincide que la hipotenusa de este triángulo es justo lo que me diría ese vector. Si aplico Pitágoras, bueno, pues ya tengo, de ahí sale la fórmula del módulo. En este ejemplo concreto, el módulo de z va a ser raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, me va a quedar raíz de 8, que lo podemos poner como 2 raíz de 2. Y el argumento alfa, fijaros, si yo conozco lo que vale esto, que sería en un caso general, sería b, y conozco lo que vale este cateto, que en un caso general sería a, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto contiguo? Pues la tangente, ¿vale? Por eso hacemos arcotangente de b partido a. En nuestro ejemplo de ahora, pues quedaría arcotangente de 2 partido 2 igual arcotangente de 1, que sería 45 grados. Es decir, z en forma polar nos quedaría 2 raíz de 2 y 45 grados. Tenemos que tener cuidado a la hora de pasar a forma polar y fijarnos bien en el cuadrante en el que estaría ese número complejo. Fijaros aquí con z1 y z2. z1 es 1 más raíz de 3i, z2 menos 1 menos raíz de 3i. Calculo el módulo de z1, me da 2, el módulo de z2 también me da 2. Y voy a calcular el argumento, pongo la fórmula de arcotangente de b partido a en ambos casos, y llego a arcotangente de raíz de 3 en los dos. Pero está claro que si yo represento estos dos complejos, su representación no es la misma. Más o menos, z1 sería 1 y raíz de 3, bueno, pues me quedaría algo así. Más o menos sería este z1. Mientras que z2 menos 1 menos raíz de 3 me quedaría algo así. El argumento no puede ser el mismo, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos en qué cuadrante está, porque acordaros que la tangente era positiva en el primer y tercer cuadrante, ¿vale? Entonces, alfa es 1, ¿cuál va a ser? Pues arcotangente de raíz de 3 será 60, ¿vale? Porque en este caso tiene sentido que esto sea 60. Sin embargo, ¿tiene sentido 60 en el z2? No, ¿vale? Porque z2 hemos visto que es un vector que está representado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el ángulo va a ser 240, ¿vale? Así que lo mejor es hacer una representación así aproximada, ¿vale? Pero darnos cuenta de en qué cuadrante está. Nos va a pasar lo mismo con los que están en el segundo y en el cuarto, porque la tangente es negativa en los dos cuadrantes. O sea que hay que pensar, ¿estoy en el cuarto o en el segundo? ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo pasar de forma polar a forma binómica.
Si conozco un número complejo en forma polar, lo que conozco es su módulo y su argumento. Y en forma binómica lo que necesito saber es cuánto mide A, que es la parte real, y cuánto mide B, que es la parte imaginaria. Fijaros que aquí se ha creado un triángulo rectángulo en el que podemos aplicar las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de alfa es igual a B partido R. Si yo despejo B, ¿qué obtengo? R por seno de alfa, que es la fórmula que teníamos aquí. Y si calculo coseno de alfa, sería A partido R. Y si despejo A, que era la parte real, me va a quedar R coseno de alfa, que es la fórmula que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tengo que z es igual a módulo 2 y argumento 30, y quiero calcular A va a ser igual a 2 por coseno de 30. Sustituyo 2 por raíz de 3 partido 2 y me quedaría raíz de 3. Esta es la parte real. Y B es igual a 2 por seno de 30. Sustituyo 2 por 1/2, me quedaría 1. Significa que z en forma binómica sería igual a raíz de 3 más 1i, es decir, más i. ¿Veis? Bueno, pues ya para terminar, simplemente comentaros que la forma trigonométrica de un número complejo es esta que aparece aquí, R, que es el módulo por coseno de alfa más i seno de alfa. Por ejemplo, si me dan un número en forma polar, 2, argumento 30, el que puse antes, pues la forma trigonométrica sería 2 por coseno de 30 más i seno de 30. Si yo sustituyo coseno de 30 y seno de 30 por su valor y multiplico, pues llegaría a la forma binómica. O sea que esta forma, la forma trigonométrica, nos vale para pasar de polar a binómica o también, bueno, tiene otras utilidades, aunque este curso no las vamos a ver. En el siguiente vídeo veremos cómo operar en forma polar. ¡Hasta luego!